Buenos días y feliz domingo. Bienvenidos a la comunidad Amanecer. Estamos en una serie de estudios sobre el libro Buenísimas Noticias. Hoy seguiremos con la segunda parte del capítulo 6, El poder del amor. Y siguiendo el tema del poder del amor, podemos ver que esta confianza puede ser demostrada de la mejor manera en la parábola de Jesús del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos y al menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, justándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tenían abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿y qué era aquello? El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Eso fue Lucas 15, versículos 11 al 32. Entonces, la posición de amor del padre hacia los dos hijos es igual. El padre celebra el regreso del hijo que se dio cuenta de sus errores. Igualmente, la actitud del otro hijo, que siempre se mantenía bien en casa, no es razón de enojo del padre. De hecho, en ningún momento hay una actitud de enojo. El padre, con mucha calma, muestra racionalidad en su pensamiento para que el otro lo entienda.
A pesar de que podemos ver claramente una actitud de autojustificación y celos en el hijo mayor por el regreso de su hermano menor, arrepentido, y la alegría del padre por su regreso, este sentimiento no es compartido por el hijo mayor. Hay interpretaciones de esta parábola que dicen que el pueblo de Israel está representado por el hijo mayor y los gentiles por el hijo menor. Tiendo a no compartir esta idea fácilmente por la siguiente razón. Mientras es cierto que los líderes espirituales del pueblo de Israel, o mejor dicho, los fariseos, podrían estar representados por el hijo mayor, con su actitud de orgullo por siempre estar al lado de su padre, ellos creían saber que los gentiles no estaban en los planes del Padre. Sin embargo, podríamos decir que el pueblo arrepentido de Israel podría estar representado por el hijo menor. La misma situación existe hoy en nuestras iglesias, solo que no se llaman fariseos o samaritanos. Más bien son pastores o líderes que justifican, entre comillas, cuando un hermano le va mal porque se fue de su congregación para otra, por ejemplo, o cualquier otra situación que no les parece a su criterio. ¿Cuántas veces vemos hermanos, entre comillas, acusar a otro hermano con el líder del grupo? Esto se puede hacer con un sinfín de razones, como una falta, ofensa o falla que tiene cuando realmente debe alegrarse que a pesar de esto, el hermano insiste en asistir a las reuniones porque sabe que necesita el agua de vida del Espíritu, junto con el aprendizaje de su identidad a través de la palabra de Dios y la convivencia con la congregación y su correspondiente paciencia. Basta mencionar aquí que la palabra de Dios enseñada y predicada correctamente produce los resultados pronosticados por Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38. Incluidos en esos ríos de agua viva están el amor incondicional y el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu y por supuesto el conocimiento de la verdad que nos liberó, a la cual se refiere Jesús en Juan 8:32, es decir, la libertad misma de la ley y las obras que genera la gracia. Volviendo al tema del mensaje central de la palabra del Hijo Pródigo, es realmente una historia de justificación de parte del Padre, donde Él representa a Dios Padre y tanto el testimonio del, del Hijo Pródigo como el del Hijo fiel. En verdad, en su mensaje de amor absoluto, amor ágape, amor sin ningún temor al rechazo, para cualquiera que desea acercarse al Padre y permanecer en armonía en la casa de Dios con sus hermanos. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. La mayor característica de un creyente no es una superfe, no es su habilidad de moverse en los dones espirituales, ni es su palabrería, ni su conocimiento bíblico de versículos. Es la demostración de su amor hacia los demás. Juan lo explica en la siguiente manera. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 1 Juan 3:11. Y de nuevo, se insta a creer en el nombre de Jesucristo. Y esto resulta en demostrar ese amor.
Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Primero de Juan 3, versículos 23-24. ¿Cuáles son sus mandamientos? Lo acabamos de ver. Uno, creer en el nombre de Jesús o el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y dos, amarnos unos a otros como nos lo ha mandado. Y por supuesto, las palabras de la descripción del amor escritas por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la primera carta a los Corintios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13, versículos 1 al 3. En otras palabras, si no tenemos amor, estamos solo en religión, en el sentido de obedecer normas y reglas por cumplir. La clave es, como todo en el nuevo pacto, creer en la verdad, lo que Dios ha hecho en nuestro interior, que ahora tenemos la naturaleza de Dios por medio de su Espíritu. Y lo mejor es que Dios mismo nos dio la capacidad de amar como Él ama, según Romanos 5, que dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Realmente debemos reflejar la posición del Padre y no de los hijos en la parábola que vimos del hijo pródigo. Y esas son buenísimas noticias. Enfatizando este último punto, de que muchas personas se identifican con el hijo pródigo porque van al mundo, viven vidas desordenadas y regresan a una vida más íntegra, una vida de comunidad cristiana. Otras personas se identifican o señalan al hijo mayor, que es el fariseo, que es el que no perdona, se exalta a sí mismo, hay arrogancia en su corazón y celos para el que se va y vuelve. Pero ninguno de esos dos hijos realmente es la posición del creyente maduro. Y identificarse con el Padre es lo más importante, tanto nuestro Padre espiritual como el Padre de esta parábola que está enseñando el carácter de Dios, está enseñando los atributos de Dios, y la palabra, como leímos hoy, nos enseña que nosotros tenemos el fruto del Espíritu en nuestro corazón, Gálatas 5, 22, 23, y que tenemos ese mandamiento: amar como Él nos ha mandado, como Él nos ha amado también. Gálatas 5, 22, 23 nos aclara los 8, o algunos lo interpretan como 9, atributos del amor, los atributos de Dios que nos infunde el Espíritu en nuestra vida para que podamos tener ese carácter, el mismo carácter de Dios. Y hemos visto hoy en la lectura en 1 de Juan que Jesús nos mandó amar como Él amó, como Él nos ha mandado.
Esos son los nuevos, es el nuevo mandamiento y solo se puede cumplir ese nuevo mandamiento por medio del primer mandamiento que dice, que crea en el nombre de su Hijo Jesús. Si no creo en el nombre del Hijo, no puedo cumplir, porque es por fe, es que por fe, porque fe, lo que hemos visto anterior, es el combustible que nos, fe es el resultado de ese combustible de recibir el amor de Dios en nuestra vida. Por medio de la fe y cuando creemos nuestra posición, lo que Dios dice acerca de nosotros, podemos y estamos en posición para creer, ya podemos vivir lo que Dios dice que somos, sus hijos, con las mismas características que Él. Y sinceramente, si no me creen, pueden ver que en Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo, a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos. Esa palabra vida es zoe, es la misma clase de vida que la vida de Dios. Y por eso en Romanos 5:5 vemos que Dios dice, Dios ha derramado. Derramado significa que está desbordando. No son gotitas. Estamos desbordando del amor de Dios. ¿Para qué? Para que nos sentimos muy amados. Sí, claro, pero no termina ya ahí. Termina que para que desborde de nosotros ese amor y podemos reflejar ese amor para que los demás conozcan a Jesús y el Padre por medio de nosotros, porque somos un reflejo de esa imagen de Dios, que estamos cumpliendo la palabra de Génesis, que Dios hizo al hombre o al ser humano, porque es el hombre y la mujer, a su imagen y a su semejanza. Y la semejanza de Dios es un ser espiritual. Dios es espíritu y Dios habita en nosotros. Es el espíritu que, que nos aviva. Como vimos en Romanos 8:11, aviva estos cuerpos y estas vidas y transforma nuestro alma para que parecemos más a Él y actuamos conforme a Él. Y yo no sé ustedes, pero esas son buenísimas noticias, que sabiendo que somos amados como Dios nos amó, nosotros podemos amar también y ser reflejo de su gloria. Bueno, bendiciones.